Imagina por un momento que aquello que crees conocer sobre la mente humana es solo la superficie de algo mucho más profundo. Hoy no vengo a señalar ni a juzgar, sino a invitarte a reflexionar sobre aspectos complejos, incómodos y a veces ignorados de la psicología femenina. Porque entender no es atacar, es iluminar. Detrás de cada emoción intensa, cada silencio o cada reacción inesperada, hay historias, patrones y contradicciones que nos hacen humanos. Este discurso no busca dividir, sino revelar verdades que incomodan, pero también enseñan. Prepárate para cuestionar, aprender y, sobre todo, comprender más allá de lo evidente. La intensidad emocional no es simplemente una característica, es una experiencia constante que atraviesa cada pensamiento, cada decisión y cada relación. No se trata solo de sentir más, sino de sentir de manera más profunda, más compleja, más envolvente. Es como vivir con el volumen de las emociones siempre elevado, donde la alegría puede convertirse en euforia y la tristeza en un abismo difícil de explicar. Pero lo que desde fuera puede parecer exageración, desde dentro es una realidad difícil de controlar. Muchas veces, esta intensidad nace de una conexión interna muy desarrollada con los propios sentimientos. Existe una capacidad casi instintiva para percibir matices emocionales que otros podrían pasar por alto, un cambio en el tono de voz, una mirada esquiva, un silencio que dice más que 1000 palabras. Sin embargo, esta misma sensibilidad puede convertirse en una carga cuando todo se interpreta, cuando todo se analiza, cuando cada pequeño detalle adquiere un significado profundo que no siempre es real. Aquí es donde comienza el conflicto interno, porque no siempre hay coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se muestra. Puede haber momentos en los que una emoción intensa aparece sin previo aviso, sin lógica aparente, generando confusión incluso en quien la experimenta. ¿Por qué duele tanto algo tan pequeño? ¿Por qué una palabra puede desencadenar una tormenta emocional? Estas preguntas no siempre tienen respuestas claras, y esa incertidumbre alimenta aún más el conflicto. Este choque interno puede llevar a una lucha constante entre el deseo de control y la incapacidad de alcanzarlo completamente. Por un lado, existe la necesidad de mantener la calma, de mostrarse fuerte, de no dejar que las emociones dominen. Pero por otro lado, hay una fuerza interna que empuja en dirección contraria, que exige ser sentida, expresada, liberada. Y en medio de estas dos fuerzas opuestas, surge la tensión. Esa tensión puede manifestarse de muchas formas. A veces, como cambios repentinos de humor que ni siquiera quien los experimenta puede explicar del todo. Otras veces, como un silencio prolongado, una retirada emocional que no es indiferencia, sino una forma de protegerse. Porque cuando se siente demasiado, una de las respuestas más comunes es cerrarse, crear una barrera para no seguir absorbiendo estímulos que resultan abrumadores. Pero esta barrera no siempre es visible para los demás. Desde fuera, puede interpretarse como frialdad, distancia o incluso desinterés. Y ahí es donde el conflicto interno se amplifica, porque no solo se lucha con lo que se siente, sino también con cómo se es percibido. Existe una frustración profunda al no ser comprendida, al sentir que lo que ocurre dentro no logra traducirse correctamente hacia el exterior. Además, la intensidad emocional suele ir acompañada de una memoria emocional muy fuerte. Las experiencias no solo se recuerdan, se reviven. Un momento doloroso del pasado puede sentirse tan presente como si estuviera ocurriendo de nuevo. Esto hace que ciertas heridas tarden más en sanar, no porque no exista la voluntad de avanzar, sino porque el impacto emocional permanece vivo. En este contexto, el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, se vuelve más complejo. No es simplemente una decisión racional, es un proceso emocional que requiere tiempo y, muchas veces, múltiples intentos. Porque aunque la mente diga ya pasó, el corazón puede seguir sintiéndolo como si no hubiera terminado. Otro aspecto importante de este conflicto interno es la autoexigencia emocional. Existe una tendencia a cuestionarse constantemente, si se reaccionó de la manera correcta, si se sintió demasiado, si se debió haber actuado de otra forma. Este diálogo interno puede ser duro, incluso crítico,
generando una sensación de insatisfacción constante. Y en medio de todo esto, también aparece el miedo. Miedo a ser demasiado intensa, miedo a incomodar, miedo a no ser aceptada por sentir de esa manera. Este miedo puede llevar a intentar reprimir las emociones, a minimizar lo que se siente, a adaptarse a lo que se cree que es más aceptable. Pero reprimir no elimina la emoción, solo la acumula, y tarde o temprano encuentra una forma de salir. Cuando finalmente lo hace, puede ser de manera explosiva o inesperada, una reacción que parece desproporcionada para quienes observan desde fuera, pero que en realidad es el resultado de muchas emociones acumuladas que no encontraron espacio para expresarse antes. Y después de esa liberación, muchas veces llega la culpa por haber sentido tanto, por haber reaccionado así, por no haber podido mantener el control. Este ciclo: sentir intensamente, intentar controlar, fallar en ese control, liberar y luego sentir culpa, puede repetirse una y otra vez si no se comprende en profundidad. Y es aquí donde radica uno de los mayores desafíos: aprender a convivir con esa intensidad sin que se convierta en una fuente constante de sufrimiento. Porque la intensidad emocional, en sí misma, no es el problema. De hecho, también es la fuente de una gran capacidad de empatía, de conexión, de amor profundo. Es lo que permite experimentar la vida con una riqueza emocional que puede ser increíblemente valiosa. El problema surge cuando no se tienen las herramientas para gestionarla, cuando se convierte en algo que domina en lugar de algo que se integra. Aprender a identificar las emociones, a darles nombre, a entender de dónde vienen, es un paso fundamental. No se trata de eliminarlas, sino de comprenderlas, de reconocer que sentir mucho no es un error, pero que también es necesario encontrar formas saludables de canalizar esas emociones. Esto implica desarrollar una relación más compasiva con uno mismo, dejar de verse como demasiado y empezar a verse como alguien que siente profundamente. Cambiar el juicio por la curiosidad, la crítica por la comprensión. Porque muchas veces, el conflicto interno no viene solo de lo que se siente, sino de cómo se interpreta ese sentir. También implica aprender a comunicar esas emociones de manera clara. No siempre es fácil poner en palabras algo que se siente con tanta intensidad, pero hacerlo puede marcar una gran diferencia. Permite que los demás entiendan mejor lo que ocurre, reduce los malentendidos y crea espacios de conexión más auténticos. Sin embargo, este proceso no es lineal. Habrá avances y retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión. Y eso también forma parte del camino. Porque la complejidad emocional no se resuelve de un día para otro, se trabaja, se explora, se transforma con el tiempo. En última instancia, la intensidad emocional y el conflicto interno no son algo que deba eliminarse, sino algo que debe comprenderse y gestionarse. Son parte de una estructura emocional rica, profunda y poderosa. Y cuando se aprende a vivir con ellas de manera consciente, dejan de ser una carga para convertirse en una fortaleza. Porque sentir profundamente también significa vivir profundamente. Y aunque ese camino pueda ser más desafiante, también es, en muchos sentidos, mucho más real. La influencia social no es algo que aparece de forma repentina en la vida, se construye poco a poco, desde los primeros años, a través de mensajes visibles e invisibles que moldean la manera en que una persona se percibe a sí misma y al mundo que la rodea. En el caso de muchas mujeres, esta influencia suele estar profundamente ligada a expectativas específicas: cómo deben verse, cómo deben comportarse, qué deben desear y, sobre todo, cómo deben ser percibidas por los demás. Desde la infancia, los mensajes comienzan a filtrarse en forma de comentarios aparentemente inofensivos: «Qué bonita te ves, compórtate como una señorita, eso no es apropiado». Estas frases, repetidas con el tiempo, no solo enseñan normas sociales, sino que también empiezan a construir una idea de valor personal basada en la aceptación externa. Poco a poco, se va formando una conexión entre la aprobación de los demás y la propia autoestima. A medida que se crece, estas expectativas se vuelven más complejas. Ya no se trata solo de la apariencia, sino también de la personalidad, las decisiones y las emociones. Se espera que una mujer sea fuerte, pero no demasiado independiente, pero no distante emocional,
pero no inestable. Estas contradicciones crean un terreno difícil de navegar, donde cada elección parece estar sujeta al juicio externo. En este contexto, la búsqueda de validación se convierte en una respuesta casi automática. No siempre es consciente, pero está presente en muchas decisiones, en la forma de vestir, en la manera de hablar, en lo que se comparte y en lo que se oculta. La pregunta implícita es constante: ¿esto será aceptado? ¿Esto será suficiente? Y cuando la respuesta parece ser afirmativa, se experimenta una sensación momentánea de seguridad. Pero cuando no lo es, aparece la duda. El problema de depender de la validación externa es que nunca es completamente estable. Las opiniones cambian, los estándares evolucionan, y lo que hoy es aceptado mañana puede no serlo. Esto genera una sensación de inestabilidad constante, donde el valor propio parece depender de factores que están fuera de control. Y en ese escenario, la identidad puede comenzar a fragmentarse. En lugar de construirse desde adentro, la identidad empieza a moldearse desde afuera. Se adoptan comportamientos, gustos e incluso opiniones que encajan mejor con lo que se percibe como aceptable. No necesariamente por falta de autenticidad, sino por un deseo profundo de pertenecer, de ser vista, de ser valorada. Porque la necesidad de conexión es humana, y el rechazo puede sentirse como una amenaza real. Sin embargo, este proceso tiene un costo. Cuando la validación externa se convierte en la principal fuente de valor, la conexión con uno mismo puede debilitarse. Se vuelve más difícil identificar qué se quiere realmente, qué se siente de verdad, qué se necesita en lo más profundo. La voz interna queda opacada por el ruido de las expectativas externas. Esto puede generar una sensación de vacío difícil de explicar. Desde fuera, todo puede parecer correcto, se cumplen los estándares, se recibe aprobación, se proyecta una imagen adecuada. Pero internamente, puede existir una desconexión, una sensación de no estar completamente alineada con lo que se muestra. Y esa distancia entre el yo real y el yo proyectado puede ser agotadora. Además, la constante comparación juega un papel importante en este proceso. En un mundo donde las redes sociales amplifican las imágenes idealizadas, es fácil caer en la trampa de medir el propio valor en función de la vida de otros. Apariencias perfectas, logros destacados, momentos cuidadosamente seleccionados. Todo contribuye a crear una ilusión de perfección que rara vez refleja la realidad completa. Esta comparación puede alimentar la inseguridad. Incluso cuando se logra algo significativo, puede parecer insuficiente al compararlo con lo que otros muestran. Y así, la búsqueda de validación se intensifica, convirtiéndose en un ciclo difícil de romper. Se busca aprobación, se obtiene momentáneamente, pero luego se pierde frente a nuevas comparaciones o estándares más altos. En este contexto, la autenticidad puede volverse un riesgo. Mostrar quién se es realmente implica la posibilidad de no ser aceptada, de no encajar, de ser juzgada. Y ese riesgo, en muchos casos, lleva a priorizar la aceptación sobre la autenticidad. Se elige lo seguro en lugar de lo genuino, lo esperado en lugar de lo propio. Sin embargo, esta elección no siempre es consciente. Muchas veces, es el resultado de años de condicionamiento, de aprendizajes repetidos que enseñan que el valor está en cómo se es percibido. Y desaprender esto requiere un proceso profundo de reflexión y reconstrucción. Parte de este proceso implica cuestionar las creencias adquiridas. Preguntarse: ¿de dónde viene esta necesidad de aprobación? ¿Qué significa realmente ser aceptada? ¿Quién define esos estándares que estoy tratando de cumplir? Estas preguntas no siempre tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para recuperar la conexión con uno mismo. También implica aprender a tolerar la incomodidad, porque dejar de buscar validación externa no significa que la necesidad desaparezca de inmediato. Habrá momentos de duda, de inseguridad, de tentación de volver a lo conocido. Pero en esos momentos, es importante recordar que la validación más importante es la que viene desde adentro. Construir esa validación interna es un proceso gradual. Se trata de reconocer el propio valor independientemente de la opinión externa, de aceptar las propias imperfecciones, de permitirse ser sin la constante necesidad de aprobación. No es un camino fácil, pero es un camino liberador. Además,
Desarrollar una identidad sólida desde el interior permite establecer relaciones más auténticas. Cuando no se depende de la validación constante, las interacciones dejan de ser una búsqueda de aprobación y se convierten en espacios de conexión real. Se puede compartir desde la verdad, no desde la necesidad de encajar. Es importante entender que la influencia social no desaparece por completo. Siempre existirá en algún nivel, porque somos seres sociales. Pero la diferencia está en el grado de control que tiene sobre nuestras decisiones. Cuando se es consciente de su impacto, se puede elegir qué aceptar y qué cuestionar. También es fundamental reconocer que no todas las formas de validación son negativas. El reconocimiento, el apoyo y la aprobación pueden ser positivos cuando no se convierten en la única fuente de valor. El problema no es recibir validación, sino depender de ella para definirse. En última instancia, la búsqueda constante de validación externa es una señal de una necesidad más profunda, la necesidad de sentirse suficiente. Y esa sensación no puede construirse únicamente desde afuera. Requiere un trabajo interno, una reconexión con la propia esencia, una aceptación que no dependa de condiciones externas. Cuando se logra este equilibrio, algo cambia. La presión disminuye, la comparación pierde fuerza, la autenticidad deja de ser un riesgo y se convierte en una fortaleza. Se empieza a vivir con más libertad, con menos miedo al juicio, con una mayor conexión con lo que realmente se es. Y en ese punto, la influencia social deja de ser una fuerza que define, y se convierte en una variable más dentro de un sistema mucho más amplio, donde la identidad ya no depende exclusivamente de lo que otros piensan, sino de lo que uno reconoce como verdadero dentro de sí mismo. El poder de la percepción es una de las capacidades más sutiles y, al mismo tiempo, más influyentes dentro de la psicología humana. No se trata únicamente de lo que se ve o se escucha, sino de cómo se interpreta, cómo se procesa y cómo se responde a esos estímulos. En muchas mujeres, esta percepción emocional suele estar especialmente desarrollada, permitiendo captar matices que pasan desapercibidos para otros. Una pausa en una conversación, un gesto mínimo, una variación casi imperceptible en el comportamiento. Todo puede convertirse en información significativa. Esta habilidad, en su forma más equilibrada, es una herramienta poderosa para la empatía, la conexión y la comprensión profunda de los demás. Permite anticipar emociones, responder con sensibilidad y construir relaciones más cercanas. Sin embargo, cuando esta percepción se intensifica sin un filtro claro, puede transformarse en un terreno donde la interpretación supera a la realidad. Porque percibir no siempre significa acertar. La mente, al intentar llenar vacíos de información, puede construir historias basadas en suposiciones, experiencias pasadas o inseguridades. Un silencio puede interpretarse como rechazo, una distracción como desinterés, una crítica como un ataque personal. Y aunque estas interpretaciones se sienten reales, no siempre corresponden a la intención original. Aquí es donde comienza a surgir un fenómeno complejo, la construcción de realidades emocionales. No se trata de manipulación en un sentido consciente o malicioso, sino de una dinámica en la que la percepción influye en la reacción, y esa reacción, a su vez, influye en el entorno. Es un ciclo en el que lo que se cree termina afectando lo que ocurre. Por ejemplo, si se percibe distancia en otra persona, puede generarse una respuesta emocional que lleve a actuar de manera más reservada o defensiva. Esa actitud puede ser interpretada por el otro como frialdad, generando realmente la distancia que inicialmente solo se había percibido. Así, la percepción inicial, aunque no fuera precisa, termina convirtiéndose en una realidad tangible. Este tipo de dinámicas no suelen ser conscientes. No hay una intención deliberada de influir o manipular, pero el resultado puede tener ese efecto. Las emociones expresadas, las palabras elegidas, incluso los silencios, pueden generar respuestas en los demás que refuerzan la percepción original. Es un proceso circular que puede ser difícil de identificar desde dentro. Además, la percepción emocional aguda suele estar conectada con una memoria emocional activa. Experiencias pasadas, especialmente aquellas que han sido intensas o dolorosas,
pueden influir en cómo se interpretan situaciones presentes. No se trata de revivir el pasado de manera consciente, sino de reaccionar desde patrones que se formaron anteriormente. Esto puede llevar a una especie de lectura anticipada de las situaciones, donde se espera que ciertos patrones se repitan. Y cuando se espera algo, la mente tiende a buscar señales que lo confirmen, incluso si esas señales son ambiguas. Este sesgo puede reforzar interpretaciones que no necesariamente reflejan la realidad actual. En este contexto, la influencia sobre los demás puede surgir como una forma de intentar recuperar el control. Cuando una situación se percibe como incierta o emocionalmente amenazante, puede aparecer la necesidad de dirigir el resultado, de asegurar una respuesta específica, de evitar un posible daño. Y en ese intento, pueden desarrollarse comportamientos que, aunque no sean conscientes, tienen un efecto manipulador. Esto no implica necesariamente engaño o intención negativa. Muchas veces, se trata de mecanismos de defensa aprendidos, estrategias que en algún momento ayudaron a protegerse emocionalmente, pero que con el tiempo pueden volverse automáticas y poco conscientes. Por ejemplo, expresar tristeza para generar cercanía, o mostrar distancia para evitar vulnerabilidad. Estos patrones pueden ser efectivos a corto plazo, pero a largo plazo pueden complicar las relaciones. Porque cuando la comunicación no es completamente directa, cuando las emociones se expresan de manera indirecta o condicionada, se generan espacios de confusión. Los demás pueden no entender completamente lo que ocurre, y eso puede llevar a malentendidos o tensiones. Otro aspecto importante es el uso del silencio como herramienta. El silencio puede ser una forma de procesar, de protegerse o de evitar conflictos. Pero también puede convertirse en una forma de influir, de generar incertidumbre en el otro, de provocar una reacción. Y aunque no siempre haya una intención clara detrás, el efecto puede ser significativo. La clave aquí no está en eliminar estas dinámicas, sino en hacerlas conscientes. Reconocer cómo la percepción influye en la interpretación, cómo la interpretación influye en la reacción y cómo la reacción influye en los demás. Este nivel de conciencia permite romper el ciclo automático y abrir espacio para respuestas más intencionales. También implica desarrollar una mayor tolerancia a la incertidumbre. No todo necesita ser interpretado de inmediato, no todas las señales tienen un significado oculto. Aprender a pausar, a observar sin concluir, a preguntar en lugar de asumir, puede cambiar profundamente la manera en que se construyen las relaciones. Además, es fundamental fortalecer la comunicación directa. Expresar lo que se siente y lo que se percibe de manera clara reduce la necesidad de recurrir a formas indirectas de influencia. Permite que los demás entiendan mejor, que respondan desde la claridad y no desde la suposición. Este proceso requiere valentía, porque implica exponerse, dejar de controlar ciertos resultados, aceptar que no siempre se puede anticipar o dirigir lo que ocurrirá. Pero también abre la puerta a relaciones más auténticas, donde la conexión no se basa en interpretaciones o estrategias, sino en una comprensión mutua más real. Es importante destacar que esta capacidad de percepción no es negativa en sí misma. De hecho, es una de las bases de la inteligencia emocional. El desafío está en equilibrarla, en evitar que se convierta en una fuente de distorsión o en una herramienta de control inconsciente. Cuando se logra este equilibrio, la percepción deja de ser un filtro que distorsiona y se convierte en una herramienta que enriquece. Permite entender sin asumir, conectar sin manipular, influir desde la autenticidad en lugar de desde la reacción automática. En última instancia, el verdadero poder no está en influir en los demás sin que lo noten, sino en comprenderse a uno mismo lo suficiente como para no necesitar hacerlo. Porque cuando hay claridad interna, la necesidad de controlar el entorno disminuye. Y en ese espacio, las relaciones pueden desarrollarse de manera más libre, más honesta y más equilibrada. Así, lo que antes podía ser un patrón inconsciente se transforma en una elección consciente. Y esa elección, sostenida en el tiempo, tiene el potencial de cambiar no solo la manera en que se perciben las situaciones, sino también la manera en que se viven y se construyen las conexiones con los demás.